compañeros todos. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablarnos acerca de la rinoplastía, la blefaroplastía y la bichectomía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Doctor, un momentito, por favor. Siguiente. Ya, bueno, hablando como introducción de la rinoplastía, vamos a ver que la rinoplastía o cirugía de la nariz va a ser un procedimiento quirúrgico plástico común que va a tener, ¿no?, como función modificar el aspecto del apéndice nasal. La rinoplastía puede disminuir o también puede aumentar el tamaño de la nariz, puede cambiar la forma de la punta o del dorso, así como también puede estrechar, ¿no?, los orificios nasales o cambiar el ángulo entre la nariz y el labio superior. También va a ser importante porque va a corregir, ¿no?, los problemas congénitos, algunos traumatismos y algunos problemas respiratorios. Un buen candidato para una rinoplastía va a ser una persona físicamente sana y estable mentalmente. En cuanto a la duración, generalmente es de 1 a 2 horas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la historia de la rinoplastía, todo va a comenzar en el año de 1550 a.C., con el papiro de Ebers, donde se va a evidenciar, ¿no?, que los egipcios realizaban técnicas quirúrgicas ya para poder reparar lesiones nasales. Ya en el año 600 a.C., con el médico cirujano indio Shruta, el cual va a publicar, ¿no?, intervenciones para la reconstrucción nasal. En 1597, el médico Gaspar Tagliacozzi practica, ¿no?, la rinoplastía con una técnica parecida a los de los Branca. En 1814, en Inglaterra, con el cirujano londinense Joseph Constantine, reactiva la rinoplastía ya tomada en cuenta por los cirujanos. Y en 1845, con el médico alemán Johann Friedrich Diffant, publica, ¿no?, en su libro de cirugía operativa los distintos tratamientos, ¿no?, en cuanto a la punta nasal y la jiba osteocartilaginosa, esto mediante incisiones externas. En 1875, Emil Zuckerman fue un destacado, ¿no?, anatomista donde provee, ¿no?, estudios sobre la información precisa en cuanto a la anatomía de la nariz, así como los huesos faciales y también de los senos paranasales. En 1887, con el doctor John Orlando Roe, el cual va a publicar su trabajo, ¿no?, en el cual va a describir la técnica de la reducción nasal, usando incisiones endonasales. Y ya en 1902, con el médico alemán Gustav Kirian, va a perfeccionar, ¿no?, junto a otro autor que es Otto Frest, la resección, ¿no?, submucosa del septum nasal, o también denominado la técnica de Kirian. Y es en 1907 donde el médico alemán Jacques Joseph fue quien refina, ¿no?, publica y también populariza posteriormente tanto su experiencia en rinoplastía externa y endonasal. Y se dice que es considerado por la mayoría de los autores como el padre de la rinoplastía estética. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la anatomía de la nariz, vamos a ver que el esqueleto nasal puede dividirse en tercios. Vamos a tener el compartimento superior o bóveda ósea, donde van a estar conformados, ¿no?, por los huesos nasales y también por la apófisis nasal del maxilar. Tenemos el compartimento medio, donde va a estar la bóveda cartilaginosa superior y donde van a estar, ¿no?, los cartílagos laterales superiores. Y luego tenemos el compartimento inferior, donde va a estar la bóveda cartilaginosa inferior, donde van a estar ubicadas los cartílagos alares. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la musculatura nasal, estos pueden ser divididos, ¿no?, tanto en músculos elevadores, depresores, compresores y dilatadores de la nariz. Estos van a ser músculos pares y generalmente son, bueno, son delgados, ¿no?, y mucho más superficiales que otros músculos del cuerpo. Vamos a ver que en cuanto al músculo depresor del septum nasal, el cual va a ser un músculo hiperactivo, puede crear un tipo de desplazamiento proptósico de la punta de la nariz cuando una persona se va a reír. Siguiente, por favor.
En cuanto al suministro de la sangre nasal, vamos a ver que los clásicos sangrados nasales van a, bueno, provienen generalmente, ¿no?, del plexo de Kieselbach en el septum, la cual va a ser una área donde van a converger, ¿no?, tres puentes arteriales. Tenemos a la rama de la arteria labial superior, a la rama esfenopalatina y la etmoidal anterior. Vamos a ver que este suministro vascular le va a permitir, ¿no?, a la nariz curar muy bien con un riesgo de infección muy bajo, como van a suceder con las cirugías estéticas del rostro, y también que una técnica específica de anestesia local va a ayudar, ¿no?, a producir una vasoconstricción de este abundante suministro de sangre durante la cirugía. Asimismo, vamos a ver que el gran suministro de sangre a la nariz se va a originar, ¿no?, de ambas arterias carótida interna y de la externa, y van a crear, ¿no?, por último, el plexo vascular subdérmico para la raíz externa. Vamos a ver que las ramas de la arteria labial superior y etmoidal se van a extender a la punta de la nariz y van a permitir, ¿no?, que haya una transección de la columela sin temor a una isquemia. Siguiente, por favor. En cuanto a los huesos de la nariz, vamos a ver que la bóveda ósea va a ser la parte más gruesa y la más sólida de la estructura nasal. Está formada por los huesos pares de la nariz y el proceso frontal del maxilar. Vamos a ver que el ángulo nasofrontal va a ser la posición anatómica de la unión de los huesos, tanto frontal y nasal, y además que los huesos de la nariz van a estar más adheridos, ¿no?, a la raíz o también a base de la nariz, ¿no?, y que los huesos se van a adelgazar significativamente a medida de que se va a extender caudalmente hacia los cartílagos laterales superiores. En cuanto a la anatomía del cartílago, vamos a ver que los huesos de la nariz se van a extender en cuanto a longitud caudal para poder conectarse con el cartílago lateral superior, y además los huesos de la nariz se conectan caudalmente a los cartílagos pares laterales superiores. En cuanto a los cartílagos laterales superiores, estos se van a extender un poco más de 5 milímetros por debajo de los huesos de la nariz. Los cartílagos laterales superiores van a proveer, ¿no?, el mayor soporte del medio de la pirámide nasal y se van a continuar a lo largo del borde anterior del septum, esto con el pericondrio cubriendo así la superficie tanto superficial y profunda. En cuanto a los cartílagos nasales inferiores, estos van a conformar la punta de la nariz. Vamos a ver que en cuanto al suministro de nervios, principalmente van a provenir, ¿no?, de la división sensorial simpática del quinto par craneal, sean de las ramas del nervio supratroqueal o infratroqueal. Siguiente, por favor. En cuanto a la consulta y evaluación, vamos a ver que en la consulta va a ser muy importante, ¿no?, averiguar sus principales preocupaciones que va a presentar el paciente. La primera pregunta generalmente debería ser qué le molesta, ¿no? Preguntar si tiene algún problema respiratorio en la actualidad o en el pasado, si tuvo una historia de trauma, si presenta historia de alergia estacional o sangrado nasal periódico, va a ser muy importante de anotar. Luego se evalúa, ¿no?, la calidad de la piel, la forma general y el soporte de la nariz. Es muy importante, ¿no?, que durante toda la consulta evaluar, ¿no?, el estado mental del paciente. Además, en el interrogatorio de rutina de la historia quirúrgica, en lo referente, ¿no?, en cuanto a medicaciones, va a ser importante excluir cualquier historia de uso crónico de sprays nasales como el Afrin o también historias de posible consumo de cocaína. Va a ser muy importante también la toma de fotografías, ¿no? Generalmente se dice que son 6 fotografías. En cuanto a la evaluación clínica, vamos a ver que la evaluación de la punta de la nariz va a ser esencial, ¿no?, para una cirugía rinoplástica. Y más allá de la textura y el grosor, la forma general de la piel también deberían ser evaluadas, ¿no? Ya sea una nariz bulbosa, pellizcada, torcida, simétrica, saliente, proyectada, excesiva o muy poco proyectada. La descripción general de una punta definida debería estimarnos si hay una buena interrupción superior e inferior de la punta. Además que la proyección y soporte de la punta van a ser estimados, ¿no?, con la palpación y la visualización. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto al planeamiento del tratamiento, va a ser muy importante, ¿no?, planificar ante posibles problemas, los cuales van a requerir procedimientos adicionales, ¿no?, como una recolección de injertos, ya sea, ¿no?, de atrás de las orejas, de las costillas, caderas o otra localización. Va a ser muy importante las fotografías prequirúrgicas junto con las radiografías, así como las radiografías cefalométricas, los cuales pueden ser de ayuda, ¿no?, al decidir
una secuencia de cirugía y un plan detallado. Generalmente no se describe que son 6 fotografías estándar que deben ser tomadas para todos los pacientes de rinoplastia, esto antes y después de la cirugía. Bueno, como vemos en la imagen, vamos a tener una fotografía frontal de la cara completa, 2 laterales, 2 con vistas en un ángulo de 45 grados o también oblicuas, y una con una vista basilar. Es muy importante también un orden lógico de tratamiento, el cual debe ser planeado y con un seguimiento. Por ejemplo, en aquellas porciones de procedimientos como son las que pueden incrementar el sangrado, como las osteotomías, no deberían ser realizadas tempranamente en la cirugía, ya que podrían crear, ¿no?, algunos problemas durante el delicado trabajo del cartílago. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la anestesia local, esta va a ser requerida para poder controlar, ¿no?, el dolor posoperatorio y también la vasoconstricción. Se dice, ¿no?, que debe colocarse justo sobre los huesos de la nariz y los cartílagos, y se dice que es un promedio de 12 milímetros de lidocaína al 2% con epinefrina 1/100.000, y el cual va a ser adecuado, ¿no?, para ser inyectado en una nariz promedio. Es muy importante que antes de la inyección de la anestesia local, los vellos de la nariz deberían ser recortados y una muy pequeña cantidad de algodones o tapones empapados, ¿no?, con oximetazolina al 0,05%, que van a ser colocados justo dentro de la nariz, ¿no?, a lo largo del septum y las turbinas medias inferiores, así como en la válvula nasal superior. Luego, ¿no?, se realiza la inyección intranasal con el uso de una buena luz y un espéculo nasal, esto para poder localizar, ¿no?, para una localización precisa, ¿no?, de la anestesia local intranasal. Va a ser importante también que la anestesia local va a ser inyectada primero a lo largo de los puntos de los nervios y vasos mayores, tanto de adentro, ¿no?, como fuera de la nariz. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos, aquí ya tenemos, ¿no?, las técnicas endonasales versus a las técnicas externas. Vamos a ver que las ventajas de una rinoplastia externa abierta van a ser obvias, ¿no? En cuanto a una visualización superior, va a haber más opciones con injertos de cartílagos, va a haber un control directo del sangrado, a diferencia, ¿no?, de una técnica cerrada donde va a haber la posibilidad de menos desorden en cuanto al suministro de sangre y linfáticos, lo cual va a llevar, ¿no?, potencialmente a que haya menos edema posoperatorio. Otra ventaja sería que no hay ninguna cicatriz externa, ¿no? Vamos a ver que en cuanto a una cicatrización transcolumnar externa, como vemos en la imagen, si va a ser bien colocada y bien cerrada, va a ser generalmente una rara queja estética. En cuanto al promedio de tiempo en la sanación de la cicatriz, generalmente es de 2 meses tras realizar una rinoplastia abierta. En la imagen inferior podemos ver, ¿no?, las proporciones ideales, ¿no?, y una forma general de una pirámide deseable. Se dice generalmente que desde abajo la punta del lóbulo debería ser aproximadamente de la mitad del ancho de la base de la nariz y de 1/3 de la altura total de proyección. La localización de la incisión transcolumnar para una rinoplastia externa es hecha justo en el tope de los cojines del pie medial. Siguiente, por favor. Luego tenemos las técnicas de rinoplastia abierta. Aquí tenemos las incisiones. Bueno, aquí la rinoplastia abierta típica va a comenzar, ¿no?, con marcar una de las 4 incisiones clásicas a través de la columela mediante una hoja de bisturí número 11. Es muy importante tener cuidado, ¿no?, en hacer una incisión segura en la curvatura del cojín del pie medial del cartílago lateral inferior, ya que esto va a dar el mejor resultado estético, ¿no?, y el acceso apropiado a los cartílagos laterales inferiores. Posteriormente se hace la incisión marginal, ¿no?, el cual se va a mezclar en la incisión transcolumnar. Generalmente las incisiones marginales van a ser hechas con una hoja de bisturí número 15. En la imagen podemos ver, ¿no?, la elevación inicial del colgajo, que debe ser hecha cuidadosamente sobre los delicados cartílagos crurales mediales, esto para poder evitar, ¿no?, mellar el cartílago. Siguiente, por favor. En cuanto a la elevación del colgajo o la esqueletización, vamos a ver que la esqueletización de los huesos nasales y del cartílago, puede proseguir, ¿no?, a través de una incisión marginal o también transcolumnar, comenzando con unas tijeras Converse para poder elevar inicialmente la mucosa fuera de los cartílagos crurales inferiores.
En la imagen A podemos ver, ¿no?, como un gancho simple de piel va a retraer el tejido en una dirección opuesta a un gancho doble de piel de 10 milímetros que va a estar en el reborde de las alas. En la imagen B podemos ver que se hace una disección con la tijera inversa, esta manera de extensión para poder exponer limpiamente, ¿no?, todos los cartílagos crurales laterales sin ninguna adherencia al tejido blando. Bueno, en la otra imagen podemos ver, ¿no?, un método clásico para poder, en cuanto a la escalitización de los huesos nasales, aquí se va a seguir, ¿no?, la elevación de la tijera. Generalmente se usa, ¿no?, un retractor de Aufrich iluminado, el cual va a ayudar a realizar la tracción contraria separada del septum dorsal para poder posibilitar, ¿no?, la colocación de injertos extendidos. Vamos a ver además que una completa elevación del colgajo, también denominada esqueletización, va a ser realizada justo por encima de la punta de la nariz, donde los cartílagos laterales superiores y los huesos nasales. Y va a ser muy importante tener cuidado, ¿no?, de mantener el campo quirúrgico sin sangre, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al cierre del techo abierto, vamos a ver que tras una reducción dorsal va a ser realizado por osteotomías laterales. Ocasionalmente pueden ser requeridas osteotomías laterales para poder corregir segmentos irregulares de los huesos o en casos de huesos nasales extremadamente gruesos. Estas osteotomías laterales pueden efectuarse, ¿no?, a través de la vía de una osteotomía baja a alta o baja a baja. Podemos ver en imagen A cómo el ángulo septal anterior es expuesto, ¿no?, empujando abajo el cartílago lateral inferior antes de la resección de la jiba dorsal. En la imagen B hasta la D podemos ver, ¿no?, la reducción de la jiba dorsal cartilaginosa usando un bisturí y una tijera. En la imagen E podemos ver, ¿no?, cómo el osteótomo de Rubin va a ser usado para poder completar la reducción de la jiba dorsal cartilaginosa y del hueso. El instrumento debe ser empleado con cuidado para poder evitar la sobrecorrección del hueso del dorso. Y en la imagen F, siguiendo la reducción de la jiba dorsal, una deformidad del techo abierto se ve comúnmente como con el septum expuesto y los cartílagos laterales superiores separados de las orillas del hueso nasal lateral. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento de la punta de nariz, vamos a ver que la mayoría de los cirujanos van a realizar este procedimiento al inicio, ya que va a ser clave para una apariencia estética de la nariz. Aquí es muy importante que el cirujano debe asegurarse de que el soporte adecuado esté presente, ¿no?, en esta región antes del cierre final. Una técnica simple para poder verificar la compresión de la punta de nariz es usando, ¿no?, una presión gentil con los dedos, esto para poder ver si la punta puede ser fácilmente comprimida o si tiene alguna evidencia de rigidez. En las imágenes podemos ver, ¿no?, cómo se va a demostrar la escasez extrema del soporte nasal de la punta. Vamos a ver además que la verificación del soporte y la firmeza de la punta nasal son requeridas y que es crítico, ¿no?, el uso de injertos en columnas para poder tener resultados superiores de una larga duración. En caso de una clásica punta de nariz bulbosa, es tratada frecuentemente con la remoción de una banda cefálica, esto a lo largo de la orilla cefálica de los cartílagos crurales laterales. Siguiente, por favor. En cuanto a la recolección septal y soporte, vamos a ver que el cartílago septal va a ser una excelente fuente de cartílago para poder realizar injertos de la nariz durante una rinoplastía. Y este puede ser abordado mediante la incisión de Killian cerrada. Aquí tenemos, ¿no?, las categorías de soportes mayores de la punta y las categorías de soportes de la punta nasal menor. En cuanto a las categorías de soporte mayores de la punta, es muy importante no ver el tamaño, la forma, el grosor y fuerza del cartílago lateral inferior, la ligadura de los cojines del pie crural medial al septum caudal, ver las adherencias del área del rollo a los cartílagos laterales inferiores de la porción cefálica pegados a la orilla caudal de los cartílagos laterales superiores y ver también, ¿no?, las ligaduras de la punta al septum caudal y al cartílago lateral inferior. En cuanto a las categorías de soportes de la punta nasal menor, es importante, ¿no?, el septum cartilaginoso dorsal, el ligamento interdomal, ver las adherencias de la piel a los cartílagos laterales inferiores, ver la espina nasal anterior, el septum membranoso y las adherencias, y también los cartílagos sesamoideos laterales inferiores. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la osteotomía y la reducción de la jiba dorsal, esta es una maniobra muy común realizada durante la rinoplastía y que puede ser realizada por vía de la rinoplastía tanto externa como interna.
Vamos a ver además que la jiba dorsal va a comprometer, ¿no?, los huesos de la nariz y los cartílagos laterales superiores, y que la cima de la jiba dorsal va a ser el riñón, donde los huesos nasales y los cartílagos laterales superiores se van a unir. En cuanto a una jiba pequeña, esta debe ser tratada, ¿no?, raspando el dorso nasal del hueso, seguido, ¿no?, por una resección cuidadosa de la jiba cartilaginosa, usando un bisturí combinado con una tijera para poder resecar. En cuanto al abordaje del dorso de la nariz, este puede ser a través de una incisión marginal o también de una incisión intercartilaginosa. Y una vez que la jiba dorsal de la nariz entera va a estar expuesta, se hace, ¿no?, la elección entre poder realizar una reducción con raspado del dorso nasal o también una osteotomía, el cual va a ser requerida en caso de un tamaño grande del dorso nasal o en caso de que los huesos nasales estén gruesos. Como vemos en la imagen inferior, vamos a ver que en raras ocasiones donde los huesos nasales van a ser extremadamente gruesos o densos, se va a requerir un instrumento rotatorio para poder taladrar abajo los huesos grandes y pesados. En la imagen superior podemos ver, ¿no?, una jiba dorsal resecada, el cual demuestra, ¿no?, como el septum, los cartílagos laterales superiores y los huesos nasales están interdigitados. Para esto se usó el osteótomo de Rubin para poder remover la jiba dorsal en una pieza continua. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver otras imágenes en casos, ¿no?, de que la nariz sea ancha, presente una fractura irregular. Las osteotomías mediales son requeridas para poder mejorar la estética y van a tener una línea de fractura más favorable. En caso de que los pacientes tengan fracturas, van a requerir generalmente una osteotomía lateral, esto para poder enderezar la nariz por una reposición de los huesos a su localización original. Siguiente, por favor. En cuanto a la reducción de la base de las alas, vamos a ver que un método común para poder reducir la base de las alas anchas con diámetros de nostril grandes es remover, ¿no?, una pequeña sección de piel y mucosa lateral inferiormente, esto justo dentro del sello nasal, pero sin extenderlo lateralmente del surco de las alas donde ésta va a ser visible. La reducción del ensanchamiento de las alas o resección tipo represa puede ser realizado en pacientes que presenten una desproporción del ancho de las alas o base de la nariz. Aquí los forces de Brown-Addison van a ser útiles para la escisión bilateral de las cantidades simétricas de tejido. En las imágenes podemos ver, ¿no?, que después de la resección una sutura de la base transalar puede ser colocada si está indicada antes del cierre de la piel. En cuanto al estrechamiento del base de las alas, puede producir una proyección de la punta adicional y mejorar, ¿no?, la proporción base-punta de la nariz para el paciente apropiado. Siguiente, por favor. En cuanto al cierre de la herida y el vendaje nasal, se dice que el cierre de la incisión marginal interna se puede realizar usando suturas reabsorbibles continuas o interrumpidas como el GUP5 simple. Para una incisión transcolumelar externa, sana típicamente mucho mejor con pocas suturas de nylon 5.0. Se dice, ¿no?, inicialmente se debe colocar una cinta adhesiva a la nariz después de la rinoplastía. Se puede aplicar tintura de benzoína o mastizol a la piel primero, esto para poder permitir que el adhesivo permanezca en su lugar durante una semana. Luego se moldea un entablillado nasal termostático y las orillas se van a extender justos al surco nasofacial, nasion o también interrupción superior de la punta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos más opciones, ¿no?, para las incisiones. Aquí tenemos la incisión marginal. Esta va a ser una incisión intranasal que esencialmente va a abrazar el margen caudal de los cartílagos tanto laterales inferiores, mientras que el margen caudal del cartílago crural lateral va a seguir típicamente justo a lo largo de la extensión entera de la cruz lateral inferior. En las imágenes A y B podemos ver, ¿no?, dónde identificar y hacer la incisión inmediatamente adyacente al margen de la orilla del cartílago lateral inferior versus la imagen B, ¿no?, donde una incisión del reborde, la cual no debería ser evitado. Y en la imagen C podemos ver, ¿no?, la porción medial de la incisión marginal, que es hecha más fácil torciendo la punta de la nariz con la mano opuesta, esto a fin de exponer, ¿no?, la orilla crural medial. Siguiente, por favor. Bueno, en la incisión transcolumelar vamos a tener a la técnica del escalón como la incisión en Y o invertida en W. Aquí la localización de la incisión transcolumelar en la rinoplastia externa va a conectar la porción medial de la incisión marginal intranasal
justo arriba de los cojines del pie medial. La clave para poder tener una incisión que luzca casi invisible posoperatoriamente es una técnica quirúrgica meticulosa donde los tejidos no sean estrujados o comprometidos por una tracción inadecuada. En cuanto al cierre de la incisión de la columela, debe ser meticuloso usando suturas no interrumpidas en una forma precisa, esto para poder lograr ¿no? una cicatriz muy bien escondida durante una rinoplastia abierta. Siguiente, por favor. En cuanto a la rinoplastia cerrada, como les mencionaba más antes, no hay una incisión externa en la nariz, por la cual van a causar menos inflamación. La técnica más simple va a envolver una incisión marginal solamente para poder ganar acceso a la porción superior de los cartílagos laterales inferiores y superiores y también los huesos nasales. Otras opciones van a incluir incisiones de transficción parcial y completa, las cuales pueden no proyectar la nariz tan bien como así ganar un acceso al septum nasal. Cuando se va a realizar una rinoplastia cerrada, el septum nasal puede ser abortado a través de una incisión marginal o a través también ¿no? de una incisión intracartilaginosa, el cual se va a extender abajo sobre el septum para poder permitir el acceso septal y también la recolección de injertos mientras van a ser necesitados. Aquí tenemos las incisiones intranasales, ¿no? Aquí podemos mencionar a la incisión intracartilaginosa, la intercartilaginosa, la incisión de Killian y la incisión marginal. Siguiente, por favor. Generalmente aquí tenemos una secuencia típica para la rinoplastia cerrada, donde se va a hacer como primer paso incisiones marginales bilaterales, posteriormente se hace una esqueletización y exposición de los huesos nasales y los cartílagos, se hace una reducción dorsal, como cuarto paso se hace una septoplastía, donde la extensión de la incisión marginal va a ser usada solamente si se va a realizar una incisión de Killian o también una incisión intercartilaginosa en este punto. Posteriormente, como quinto paso, se hace el trabajo de la punta, ¿no? Mediante la escisión de una banda cefálica lateral y la colocación de columnas o soportes de la columela junto con suturas de la punta e injertos de la punta. Luego se hacen las osteotomías laterales. Como séptimo paso se hace la modificación de la base de las alas si está indicado. Y como octavo paso se hace no entablillar y vendar con cintas adhesivas. Siguiente, por favor. En cuanto a las incisiones para una rinoplastia cerrada, vamos a ver que el acceso intranasal o cerrado va a incluir múltiples vías de acceso. Tenemos la incisión marginal, que es todavía la incisión más común y básica, y el cual va a discurrir no por el borde caudal del cartílago alar y no por el margen del ala. Tenemos a la incisión transcartilaginosa, la cual va a ser realizada aproximadamente en la porción media de la cruz lateral o en los cartílagos laterales inferiores y que a través de esta incisión el cirujano puede adelgazar la nariz removiendo el cartílago cefálico de la cruz lateral y poder ganar acceso ¿no? al dorso de la nariz para una reducción dorsal. Siguiente, por favor. En cuanto a la incisión intercartilaginosa, es hecha, ¿no? Como se describe, entre los cartílagos tanto lateral inferior y lateral superior. Aquí la incisión va a poder permitir un acceso fácil al dorso de la nariz cuando se va a combinar con una incisión marginal durante una rinoplastia endonasal. Aquí la estructura entera del cartílago lateral inferior puede ser invertida y también librada usando tijeras o exteriorizando ¿no? los cartílagos laterales inferiores. Como vemos en la imagen, la incisión se va a cortar a través del rollo donde los cartílagos laterales superiores van a estar juntos. La cicatrización anormal aquí podría crear un compromiso potencial de la válvula y también dificultades respiratorias. En la imagen A y B podemos ver ¿no? cómo la cruz lateral de los cartílagos laterales inferiores va a estar llevada a través de una incisión marginal sin destrozar el área del rollo y en la imagen B vamos a ver una exteriorización temporal del cartílago, el cual ayuda tanto a poder visualizarlo ¿no? y poder facilitar la realización de injertos como una resección precisa de tejidos sin una incisión externa. Siguiente, por favor. Bueno, otras técnicas que encontré fue en la resección tipo represa. La resección de la base de las alas va a estar usada para poder estrechar la base de las alas y el tamaño de las fosas nasales. Es muy importante tener el cuidado de evitar asimetrías, dehiscencias y constricción. Luego tenemos a la incisión de Killian, el cual va a estar usada comúnmente para el acceso de septoplastías aisladas. Siguiente, por favor.
Luego tenemos a la incisión de transficción parcial. Vamos a ver, como vemos en la imagen, una incisión de transficción parcial a través del septum membranoso para el acceso al septum cartilaginoso con una alteración limitada del soporte de la punta. En la otra imagen podemos ver una incisión de transficción completa inferior, el cual puede debilitar el soporte de la punta y desproyectar la nariz. Siguiente, por favor. En cuanto al cuidado posoperatorio, es muy importante que el paciente debe ser visto, ¿no? El primer día del posoperatorio y durante la semana. Durante la primera semana posoperatoria, los pacientes van a ser instruidos a elevar, ¿no?, la cabeza en un ángulo de 30-45 grados mientras estén durmiendo. Esta elevación va a disminuir el edema y va a poder reducir, ¿no?, la oportunidad de epistaxis por bajar la presión venosa de la cara. Los pacientes deberían usar hielo o bolsas congeladas sobre los ojos y el puente nasal durante las primeras 48 a 72 horas. Se le dice al paciente también que se aplique antibióticos en ungüento mediante un aplicador con punta de algodón dentro de la nariz 2 veces al día durante la primera semana. También se indica al paciente usar una solución salina en spray para poder ayudar, ¿no?, a limpiar la nariz de los desechos y poder mantenerla húmeda. En cuanto a las suturas externas y el entablillado, son removidos en la primera semana durante la cita posoperatoria. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones tras una rinoplastia, las más comunes, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el hematoma, donde el área más común va a ser el septum, el sangrado posoperatorio excesivo, tenemos infecciones, pero son poco frecuentes, tenemos al edema posoperatorio prolongado y también irregularidades, asimetrías y depresiones. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con los temas de hoy, voy a continuar con lo que es la blefaroplastía. Vamos a tener como concepto que la blefaroplastía se define como la corrección quirúrgica de los párpados. Este va a tener un objetivo ya sea funcional, reparador o estético. Y puede realizarse dos tipos de cirugía, que podría ser una cirugía excisional de tejidos redundantes. En este caso, la excisión podría ser piel, podría ser grasa o músculo, o una cirugía remodeladora. Esto en base a suspensiones y cantopexias. Vamos a ver que la blefaroplastía va a tener una repercusión social bastante fuerte, ¿no? Ya que generalmente, como sabemos, los ojos van a ser los órganos más importantes de la expresión facial. Es por ello que generalmente la blefaroplastía supone de 10 al 15% de las intervenciones realizadas, ya sea en consultorios de cirugía plástica o cirugía general, ¿no? En el caso de asciende a un 50% si se considera exclusivamente en una cirugía estética facial. Como podemos ver en las imágenes, van a recurrir diferentes pacientes, ¿no? En este caso, más que nada los pacientes ancianos podría ser, ya que un exceso de piel en el párpado superior podría disminuir la visión, ¿no?, en estos pacientes, a lo cual se le va a llamar como blefarocalasia. Por lo cual vienen bastantes pacientes ancianos, ¿no? Aparte de lo estético, también por lo funcional. También podrían venir bastantes pacientes, en este caso de raza asiática, para poder hacerles, ¿no?, la resección de esta parte grasa para que se le pueda ver de una mejor manera, por así decirlo, el párpado, ¿no? Y en cuanto a las reseñas anatómicas, vamos a ver que hay dimensiones que necesariamente tendríamos que conocerlas, las cuales van a ser, por ejemplo, el diámetro, ¿no?, palpebral, en este caso horizontal, que generalmente va a estar entre 30 milímetros, y lo que es el diámetro palpebral vertical, que va a ser generalmente entre 10 milímetros. Para esto es muy importante conocer, ya que nos va a determinar dos patologías, ¿no? En el caso de que esté menos a 10 milímetros, podría estar tratándose de lo que es una ptosis palpebral, y en el caso de que sea mayor a 12 milímetros, podría estar tratándose de un exoftalmos, en el caso de un hipertiroidismo o una hiperfunción del músculo de Müller,
esto debido a un estímulo simpático, ¿no? También vamos a ver acá que podemos ver que el canto medial se va a encontrar hasta 2 milímetros inferior a lo que es el canto lateral. Y bueno, también en cuanto a la medida de entre la zona de los párpados hasta las cejas, va a estar entre unos 16 a 17 milímetros, ¿no? Y bueno, también acá lo que podemos ver es en cuanto a los músculos, ¿no? De lo que es en este caso la región palpebral, que vamos a ver el músculo orbicular, frontal, al prócer, que también es bastante importante en lo que es la expresión, al corrugador y al músculo depresor también, el supraciliar. Ya. Vamos a ver también algunos planos, en este caso planos anatómicos de lo que es la región palpebral. Y vamos a ver que vamos a comenzar por lo que son la piel, como podemos ver acá, la piel. Luego va a ser lo que es el músculo orbicular, que va a ser este de acá. El músculo elevador del párpado, que va a ser este verde. Y vamos a ver también un plano transconjuntival, ¿no? Les voy a explicar de mejor manera ahora. Va a haber también una diferencia en cuanto a lo que son los párpados superiores y los párpados inferiores en cuanto a los planos estructurales anatómicos que presenten, ¿no? En este caso, vamos a ver que de 10 a 12 milímetros superiores van a tener diferentes planos anatómicos y de 10 a 12 milímetros inferiores van a tener también diferentes planos anatómicos. En este caso, los 10 a 12 milímetros superiores van a estar compuestos primeramente por lo que es piel, lo que es el músculo orbicular preceptal, el septum orbitario, la grasa preaponeurótica, la aponeurosis del elevador y el ligamento transverso de Whitnell, el músculo de Müller y la conjuntiva. Y en el caso de los 10 a 12 milímetros inferiores va a estar compuesto por piel, músculo orbicular pretarsal, la aponeurosis del elevador, el tarso y la conjuntiva, ¿no? Acá podemos ver una imagen en este caso de una cirugía, un paciente vivo, ¿no? En el cual podemos ver el músculo orbicular en su porción orbitaria, el músculo orbicular en su porción preceptal, el septum. Acá también podemos ver el músculo orbicular, lo que es la grasa aponeurótica, el músculo elevador, la aponeurosis y las tres porciones, ¿no? De lo que es el músculo orbicular, en la parte orbitaria, preceptal y la pretarsal. En cuanto a los párpados inferiores, también van a tener diferente estructura, ¿no? En cuanto a los planos estructurales. Esto 5 milímetros superiores y 5 milímetros inferiores, ¿no? En los 5 milímetros superiores vamos a encontrar que va de afuera para adentro lo que es piel, el músculo orbicular pretarsal, el tarso y la conjuntiva. Y los 5 milímetros inferiores lo que es piel, músculo orbicular preceptal, el septum orbitario y la adiposidad infraorbitaria, grasa precapsular, la fascia cápsulo-palpebral y la conjuntiva. Acá podemos también ver imágenes anatómicas de un paciente vivo en el cual se puede ver, ¿no? El músculo orbicular pretarsal, el septum, lo que es la piel en esta parte, ¿no? También acá podemos ver, ¿no? El orbicular pretarsal, la fascia cápsulo-palpebral y las bolsas grasas en este caso. Bueno, acá también es muy importante como un recuerdo anatómico, ¿no? Pero lo voy a pasar a grandes rasgos ya que se está ganando el tiempo, pero bueno, acá lo más importante es recordar, ¿no? Los planos, como les dije primero, lo que es la piel, los músculos. Acá podemos ver también una región cadavérica, básicamente lo que es los músculos orbiculares. También recordar que la parte palpebral va a ser generalmente muy laxa y generalmente también no posee mucha grasa, ¿no? En cuanto a las porciones del músculo orbicular, vamos a ver que va a tener 3 porciones que van a ser la preceptal, en este caso esta, la pretarsal y la porción orbital que vamos a ver acá.
También recordar acá lo que es la línea gris que va a delimitar lo que es la lamela anterior y posterior, ¿no? Como anteriormente ya se explicó, bueno, acá van a estar, van a estar dentro lo que es en la lamela posterior, las glándulas de Meibonio, la conjuntiva, como podemos ver acá, y hacia la lamela anterior, que va a estar delimitada por esa línea gris, como digo, van a estar los folículos, las glándulas de Seyss y las glándulas de Moyle, ¿no? Básicamente eso. Acá también podemos ver lo que es una diferencia, ¿no? En cuanto a los ojos, en este caso de una persona caucásica y una persona asiática. Vamos a ver que generalmente esto va a ser debido al septum orbitario, ¿no? En el cual vamos a ver que en una persona caucásica, todo lo que es esta parte de la grasa aponeurótica va a estar más posterior, por así decirlo, ¿no? Y el septum también acaba de limitar y va a estar aproximadamente superior a lo que es la porción final de lo que es el tarso. Sin embargo, en una persona de raza asiática, vamos a poder ver que la grasa está delimitándose un poco más anterior, ¿no? Por así decirlo, y es por eso que va a haber un movimiento también anterior de lo que es el septum, y es por ello que va a estar ubicado en esta parte del septum, va a estar ubicado en una parte más inferior a lo que es el tarso. También acá lo que se puede ver es todo lo que es la grasa preaponeurótica, ¿no? Y acá, por ejemplo, en un paciente, en una disección cadavérica, ¿no? Se puede ver acá lo que son estas bolsas de grasa aponeurótica. También acá se puede ver algunos músculos, como por ejemplo este caso, que es los músculos retractores. En este caso, el músculo elevador, el músculo de Müller, y también podemos ver a los músculos elevadores en este caso, que vamos a ver que tiene una porción muscular y una porción aponeurótica, la cual la porción muscular va a estar va a medir generalmente de 37 a 40 milímetros y la aponeurosis de 14 a 20 milímetros. Es muy importante recordar la presencia de esta aponeurosis, ya que si no habría, la aponeurosis generalmente lo que da es, permite que el movimiento del párpado sea de arriba para abajo, ¿no? En caso de que no habría existencia de esta aponeurosis, este elevador lo único que haría es hacer un movimiento de atrás para adelante. Acá también podemos ver lo que es el tarso, ¿no? Que es bastante importante también. Como podemos ver, es esta parte azul y bueno, esto va a ayudar básicamente va a ser una estructura densa de colágeno, ¿no? También acá podemos ver lo que son algunos músculos también, ¿no? Que van a ayudar a lo que es el movimiento, ¿no? De los párpados y la parte de la conjuntiva, ¿no? En este caso la conjuntiva tarsal, que también es bastante importante al momento de la intervención quirúrgica. En cuanto a la vascularización, vamos a ver que existe un círculo arterial constante, situado a 3 milímetros del borde libre de los párpados entre el orbicular y el tarso, ¿no? Va a ser procedente generalmente de la arteria oftálmica y sus ramas palpebrales superiores y inferiores. Los párpados también van a recibir ramas de las arterias supraorbitarias, frontales, internas, suborbitarias y temporales superficiales. Y la red venosa generalmente van a ser las satélites de las arterias ya mencionadas. En cuanto a la inervación, vamos a tener una inervación motora y sensitiva. La inervación motora va a estar exclusivamente dada por el nervio facial, generalmente por lo que es el orbicular y el nervio motor ocular común para lo que es el elevador del párpado superior. En cuanto a la inervación sensitiva, vamos a ver que está dada por el nervio trigémino, en este caso por sus dos ramas, ¿no?
Vamos a ver también que es necesario conocer algunos cambios que van a ser normales con la edad, que generalmente van a ser la presencia de arrugas, de manchas, surcos, flacidez. Y bueno, lo que se recomienda antes de hacer un procedimiento quirúrgico es lo que es la prevención, ¿no? En este caso, un programa anti-aging, el cual va a estar constituido por un tratamiento nutricional, suplementos, vitaminas, minerales, ejercicio físico, técnicas de control de estrés, estímulos de la memoria y evitar tóxicos como el tabaco. También lo primero que tenemos que hacer cuando viene un paciente por este tipo de cirugía es hacer una exploración física. En este caso, buscar cuáles podrían ser las posibles etiologías de lo que presenta, ¿no? Entonces, hay que descartar la existencia de una patología de base que haya provocado una alteración en la morfología palpebral. Vamos a tener como primera etiología lo que es un edema palpebral y podríamos buscar diferentes causas, ¿no? Quizás una causa tiroidea, renal, cardiovascular o la blefarocalacia, ¿no? Que, como les mencioné, se da mayormente en ancianos por un acúmulo o un exceso de piel en lo que es el párpado superior. Puede ser también una ptosis palpebral, una ptosis en la glándula lacrimal, exoftalmos, o una redundancia dérmica sin edema, ¿no? También hay algunas indicaciones que se pueden dar, en este caso si de la blefaroplastía, se puede dar cuando hay una redundancia dérmica y esto afecta principalmente al párpado superior. Al paciente lo vamos a ver con una facies de mirada triste y en casos muy extremos puede entorpecer la visión, ¿no? También se indica este tipo de cirugía en la protrusión de bolsas adiposas, que afecta tanto al párpado superior como inferior. Y vamos a ver que el paciente va a tener un aspecto, una facies cansada. También se menciona que no hay que confundir la glándula lagrimal tóxica con una bolsa adiposa. Y la tercera indicación para esta cirugía sería la laxitud del ligamento cantal, que se refleja con una exposición de la esclerótica inferior y el oftalmos. En cuanto al plan de tratamiento, ya habiendo visto a qué se debe lo que está presentando el paciente, en el caso se trata de una redundancia dérmica, se les recomienda una resección, también en una protrusión de bolsas adiposas y en una hipertrofia del músculo orbicular. En el caso de una protrusión de la glándula lacrimal sería una suspensión, en caso de una ptosis, suspensiones o cantopexias. Si hay una laxitud del ligamento cantal, plicaturas, bandas y una atrofia de la adiposa orbital, se recomendaría un injerto adiposo. El objetivo finalmente de esta cirugía es la estética palpebral, ¿no? Una adecuada tensión dérmica, una no protrusión de las bolsas adiposas y la glándula lacrimal, un surco superior aplanado y un ángulo cantal lateral agudo y más alto que el ángulo interno medial, ¿no? Que como dije está un poco más inferior. Una buena oclusión palpebral también y un adecuado drenaje lacrimal. Algunas complicaciones que es necesario indicar al paciente antes de la cirugía son poco frecuentes, pero generalmente puede ser la maurosis, la excesiva resección dérmica, la diplopia, los hematomas, lesión corneal, asimetría o mala posición palpebral, lo que es el ojo seco, los quistes dérmicos, cicatriciales, la resección excesiva o inadecuada de las bolsas grasas. Y bueno, como dije, son generalmente muy poco frecuentes, ¿no? Ahora, finalmente, en cuanto es la descripción de las técnicas quirúrgicas, podemos encontrar lo que es superior, inferior o una completa, ¿no? En la cual se haga un abordaje tanto del párpado superior como inferior. Para ello vamos a ver el manejo perioperatorio, el cual va a estar dividido en el manejo preoperatorio, donde se tiene que valorar el riesgo anestésico, en este caso un riesgo ASA, las pruebas de coagulación y tratar infecciones oculares o palpebrales si es que el paciente la presenta, ¿no? En el manejo intraoperatorio vamos a ver que se puede manejar con una sedación y anestesia local,
Se va a recomendar el uso de lidocaína o articaína al 2% y epinefrina de 100.000 a dosis aproximada de 0,5 a 1 milímetro en cada párpado. También se va a recomendar lo que es la monitorización constante durante la cirugía, la saturación de oxígeno, la tensión arterial y lo que es el ritmo cardíaco. En cuanto al manejo posoperatorio, se va a tener el tratamiento médico, una antibiótico profilaxis, los fármacos antiinflamatorios, analgésicos, medidas generales que se pueden recomendar al paciente, como evitar la desecación del ojo. Para ello se le recomienda el uso de lubricantes, ungüentos, el frío local también durante los primeros 5 días, medidas posturales como elevar la cabeza los primeros días y consideraciones de interés como cicatrices y puntos que son retirados de 4 a 6 días. También se recomienda actividad física, no se recomienda actividad física, ya que se recomienda 2 días de reposo a partir de los cuales puede comenzarse una vida sedentaria, ¿no? Entonces no se recomienda realizar ejercicio físico hasta 2 semanas postoperatorias. En cuanto a las técnicas quirúrgicas propiamente dichas, vamos a tener lo que es la blefaroplastía superior. En este caso se puede ver lo que es un diseño cutáneo en una distancia de 9 a 10 milímetros en una mujer, 8 milímetros en un varón y 2,5 milímetros en personas asiáticas. Esto en cuanto al diseño preoperatorio, ¿no? También se puede ver lo que son las marcas preceptales, en este caso acá. También lo que es el ángulo externo que no sobrepasa el borde orbitario. La marca del pliegue palpebral superior, que va a ser este de acá abajo. También se puede ver lo que es la bolsa media grasa del párpado superior y la hernia grasa interna. En cuanto a otra técnica quirúrgica, vamos a tener a la blefaroplastia inferior, para la cual existen 2 vías de acceso, que podría ser una vía de acceso cutáneo o anterior, o una vía de acceso conjuntival o posterior. Cada vía de acceso presenta algunas ventajas, inconvenientes o complicaciones que ya van a ser específicas de decisión del cirujano, ¿no? Van a haber también 5 indicaciones distintas para lo que es las blefaroplastías inferiores, que va a ser la presencia de una dermatocalasia aislada, la presencia de lipoftisis con o sin dermatocalasia, presencia de un exceso muscular, la combinación de las 3 formas anteriores mencionadas o la asociación de una de las 4 formas previas con una de las siguientes, ¿no? Que puede ser ectropión, hiperlaxitud, exposición escleral o bolsas malares. Entre otra técnica, también se puede tener las técnicas de blefaroplastía con escisión de las hernias de grasa. Acá se tiene una blefaroplastia inferior por vía de acceso cutánea, subciliar, intraorbitaria. Como se puede ver en las imágenes, se trata de una blefaroplastia inferior, en la cual en la imagen A vamos a ver una blefaroplastia inferida por vía anterior con un trazo subciliar que va a ser la línea con puntos. La imagen B va a ser una incisión y abertura orbicular y acá podemos encontrar a lo que es el músculo orbicular. En la imagen C vamos a ver un colgajo miocutáneo, el cual se va a reclinar y se expone a lo que es el tabique, ¿no? También acá se puede ver a lo que es el músculo orbicular. En la imagen D se puede ver la escisión del exceso de la grasa finalmente y la E se puede ver la resección cutánea, ¿no? Posterior a esta cirugía. En el caso de la blefaroplastia inferior por vía de acceso cutánea subciliar retroorbicular, vamos a ver que se tiene algunos inconvenientes, ya que el riesgo principal de esta cirugía es el extropio. La cicatriz externa porque pocas veces es visible a largo plazo, sobre todo si se oculta en una arruga de lo que son las patas de gallo, ¿no? La lipectomía puede ser insuficiente, lo que es más grave, excesiva y provocar un aspecto de ojo hundido. En este caso se requiere una nueva intervención quirúrgica. También se va a tener a lo que es una blefaroplastia inferior por vía de acceso conjuntival.
en la cual podemos ver en las imágenes, la imagen hace una incisión de la conjuntiva a 2 o 3 milímetros por debajo del borde inferior del tarso, que es la línea que está punteada. Se puede ver acá también lo que es la conjuntiva. En la imagen B se puede ver la escisión de las hernias grasas tras la abertura del tabique. Y en la imagen C podemos ver una vista lateral de este procedimiento, de lo que es la disección, ¿no? Vamos a ver que este tipo de técnica de blefaroplastía va a tener diferentes indicaciones, ¿no? Y diferentes tipos de tratamiento, que esto ya se va a indicar de acuerdo al caso específico de cada paciente y a las características que presente. En cuanto a las complicaciones, vamos a poder encontrar quizás un edema posoperatorio que puede tardar un poco más de tiempo en resolverse que en una cirugía clásica, ya que esta disección va a ser más amplia. También vamos a tener lo que es la técnica de blefaroplastía con recolocación de las hernias grasas, en el cual se puede ver también acá la técnica quirúrgica, que vamos a ver que es va a ser por vía transconjuntival con recolocación de estas hernias grasas, pero sin resección. Vamos a ver una movilización de las hernias y fijación en el periósteo orbitario externo, lo que es una vista frontal en la imagen A y B, y una movilización de la grasa, como podemos ver acá, y fijación del periósteo orbitario interno en la imagen C. También se tiene lo que es la blefaroplastía asiática. En este caso se ve también ahí la técnica quirúrgica, que es una blefaroplastía del párpado superior, en este caso. En la imagen A se pueden ver suturas evertidas que incluyen los planos miocutáneos, englobando a nivel profundo la aponeurosis del músculo elevador, ¿no? Esto a nivel del borde del superior del tarso. Y en la imagen B se puede ver la misma técnica quirúrgica, pero con una vista lateral. Finalmente también se va a tener lo que es la técnica por bolsas malares, el cual vamos a ver que primeramente se tiene que delimitar los límites anatómicos, ¿no? De lo que es la bolsa malar. En este caso vamos a ver acá el surco palpebral inferior, el surco lacrimal, que va a ser el verde, y el límite superior el límite inferior del surco lagrimal, definido por el descenso de la grasa periorbicular, o también conocido como almohadilla, grasa malar. Acá podemos ver lo que es la técnica quirúrgica, la constitución de las bolsas malares, que va a ser constituido por una grasa suborbitaria profunda, como podemos ver. Y acá podemos ver la grasa palpebral inferior, la grasa suborbicular o almohadilla grasa orbitaria suborbicular, lo que es la grasa periorbicular o almohadilla grasa malar. Y en la imagen B vamos a ver que por encima de la almohadilla de la grasa malar se delimita el surco lagrimal. En cuanto a otras técnicas, vamos a ver a la blefaroplastía transconjuntival con láser de CO2, también a la cantopexia externa o cantoplastia externa, y al tratamiento surcopalpebral inferior con inyección grasa. Esto generalmente, sobre todo el láser, se va a considerar como una técnica complementaria, ya que va a estar relacionado con el tratamiento de arrugas, de la expresión en la zona periorbitaria, ¿no? Y para ello podemos utilizar el complejo neurotóxico de la toxina botulínica A purificada, más conocido como Botox. En lo que es el láser también podemos ver que va a estar recomendado para el rejuvenecimiento de la piel, esto con fines estéticos, ¿no? Y se cuenta actualmente con estas técnicas de láser ablativo y no ablativo. Ya. Y para terminar, hablaremos de lo que es la bichectomía. Siguiente, por favor. Ya. La bichectomía va a ser un procedimiento quirúrgico frecuentemente realizado de forma ambulatoria
Esta tiene una duración de aproximadamente entre 30 a 45 minutos. Es poco invasiva, va a ser también de rápida recuperación. Este tiene por objetivo mejorar el contorno de las mejillas al reducir su volumen y resaltando por consiguiente lo que son las eminencias malares. Este consiste en la resección o la reducción de la bolsa adiposa de Bichat, que es una acumulación de tejido adiposo que va a estar entre el músculo macetero y el lucinador. Y esta va a actuar como una almohadilla de lubricación para los músculos adyacentes durante los movimientos de la masticación. Para la resección de esta bolsa, vamos a ver diferentes técnicas, tanto externas e intraorales, que lo vamos a hablar más adelante. En la actualidad se sabe que esta bolsa de Bichat no solo se retira con fines estéticos, sino también tiene una utilidad en cuanto a lo que es las intervenciones reconstructivas, como sirve como una zona dadora de injertos grasos libres o como un colgajo pediculado para tapizar las fístulas oronasales. En los niños que tienen fisuras palatinas también sirve como rellenos de algunos defectos y para reconstrucciones por resección de algunos tumores. Siguiente, por favor. En cuanto a su historia, bueno, fue descrita por primera vez en 1732 por Heister. Él consideraba que era una estructura de naturaleza glandular, por eso la denominó como una glándula malar. Y ya para 1802, Javier Bichat descubre que la verdadera configuración de esta masa principalmente era grasa. Por ello, desde ahí se le nombra a esta estructura como la bola de Bichat. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a la anatomía, esta grasa es totalmente diferente a la grasa subcutánea, es decir, no es metabólica. Por eso es que no va a tener una variación en su volumen si es que se baje o se sube de peso. La situación anatómica de esta básicamente va a ser en lo que es el espacio masticatorio virtual y va a tener una función importante en lo que son los bebés y los niños. Va a estar relacionado con los movimientos de succión y masticación porque va a evitar lo que es el colapso de las mejillas. Entonces podemos considerar que esta estructura bueno, es una estructura deslizante que va a ayudar a los movimientos de masticación, a la articulación de palabras, y de forma fisiológica incluso se considera como una cisarcosis, que es un tipo especializado de grasa que sirve para lo que es el movimiento intermuscular. Bueno, y además va a tener la función estética, que es para dar lo que es el contorno facial. En cuanto a su peso, en promedio es de 9,3 gramos y un volumen promedio de 9,6 centímetros cúbicos. En cuanto a su irrigación, esta va a estar dado por tres grandes vasos que van a formar un rico plexo arterial en la profundidad. Está formado por la arteria maxilar interna, por sus ramas, que son la bucal, la temporal profunda, la alveolar posterior superior. Otra es la arteria transversal facial, colateral de la arteria temporal superficial y las ramas directas de la arteria facial. Siguiente, por favor. Ya, a grandes rasgos, si hablamos de sus límites, bueno, esta se encuentra limitado por el músculo macetero, el tendón del músculo temporal y el músculo pterigoideo medial en la parte posterior, el músculo bucinador y la fascia y su fascia por la parte medial, el primer plano de los músculos faciales por la parte lateral y por la parte anterior es por el conducto parotidio junto con su delgada lámina facial. Este va a estar conformado por un cuerpo y tiene 4 extensiones. La bucal, que es la más grande, que está en un 30-40% del peso total. La pterigoidea, que es un 20%, y la temporal superficial y temporal profunda representan un porcentaje menor. Estas estructuras, bueno, estas partes van a estar ancladas a las estructuras circundantes mediante lo que son los ligamentos que están resumidos en el cuadro, como el ligamento maxilar, el cigomático posterior, el infraorbitario medial y lateral, el tendón temporal y el bucinador. Siguiente, por favor. En cuanto a sus relaciones anatómicas, bueno, esta bola de Bichat está íntimamente asociada con los músculos masticatorios. También se relaciona con las ramas bucal y cigomática del nervio facial. Y debido a esto, se debe tener mucho cuidado en cuanto a las intervenciones, porque si se llegan a lesionar, podríamos producir una paresia o una parálisis. También, otra correlación importante va a ser con el ducto parotidio, que cruza la superficie lateral de esta bola de Bichat cuando éste penetra la mejilla. La arteria y la vena facial van a ascender en el mismo plano que esta bola de Bichat y van a delimitar la extensión del paquete graso en la mejilla. Y el paquete graso temporal superficial va a recibir aporte sanguíneo por parte de la arteria temporal media y ramas de la arteria temporal superficial. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto a las técnicas quirúrgicas, van a existir abordajes tanto intraorales como extraorales. Para la más utilizada, como veremos más adelante, la intraoral. Esta extraoral se utiliza en conjunto con otros procedimientos de estiramiento facial, el facelift, como la retidectomía, por ejemplo,
Y en este caso se va a realizar una incisión horizontal en el borde anterior del macetero a 1 centímetro por debajo de la comisura bucal, y luego se tienen que divulsionar las fibras del músculo y la grasa aparece con una tracción muy suave. Lo malo es que esta técnica, estos abordajes van a ser muy peligrosos por la vecindad del nervio facial, y como les dije antes, si dañamos alguna de estas ramas del nervio facial, podemos producir algún tipo de parálisis. Siguiente, por favor. El abordaje intraoral es el que más se utiliza, es el más recomendado. Este se realiza bajo anestesia local o general. Se van a colocar separadores tipo Farabreau en la mejilla y se expone el área del carrillo donde vamos a proceder. Se va a infiltrar el área con lo que es la lidocaína con epinefrina 2%, un aproximado de 3,6 mililitros por cada lado. Y aquí lo que tenemos que hacer es identificar los límites anatómicos, lo que es primero la carúncula de apertura del conducto de Stenham y la línea alba de la mordida en el carrillo, lo cual podemos marcarlos con violeta de genciana o con azul de metilena. El que vamos a ver ahora va a ser la técnica del tridente, permitir una mayor facilidad para el abordaje de la porción bucal de esta bola de Bichat. Siguiente, por favor. Ya. Una vez que hayamos ya marcado estos límites, se empieza a hacer el marcado se empieza desde la carúncula hasta la región posterior por 2 centímetros en un plano horizontal. Y de manera paralela también se hace estas mismas marcas con las mismas dimensiones a nivel de la línea alba de la mordida. Se va a proceder a unir ambas líneas en su porción más externa con una línea vertical, y luego se va a dibujar una tercera línea justo en medio de estas dos. Pero esta tercera línea solo va a tener una longitud de 1 centímetro. Y como vemos, esta formación que hacemos en sí va a dibujar en sí un tridente, por eso se le da ese nombre, ¿no?, a la técnica. Siguiente, por favor. Ya. Una vez de haber marcado eso, se va a realizar la incisión en esta línea de 1 centímetro. En este caso se hace con punta de colorado o también puede hacerse con un bisturí. Y se coloca ganchos, se coloca un gancho doble separador para exponer lo que es el músculo bucinador. Luego se va a dirigir, como se ve en la imagen C, se va a dirigir con una tijera Metzenbauer hacia la articulación temporomandibular, es decir, de manera oblicua, de anterior a posterior y de dentro hacia afuera, y de una sola intención se penetra lo que es el músculo bucinador para llegar a lo que es este espacio bucal y por ende llegar a la extensión bucal de la bola adiposa de Bichat. Para poder lograr la exposición de esta bola de Bichat, con la mano no dominante se debe llegar a realizar una ligera presión extraoral sobre la mejilla para poder exponerla. Y una vez expuesta con una pinza Alice, como se ven en las imágenes de abajo, se va a realizar la tracción pasiva de los panículos más evidentes, y esto va a provocar en sí una herniación espontánea de la misma sin tener que realizar en sí una tracción agresiva, y empezamos a disecar la cápsula sin llegar a traumatizar los tejidos circundantes. Siguiente, por favor. Ya. Y una vez se haya expuesto la mayor parte de la porción bucal de esta bola adiposa, se tiene que identificar el pedículo y se tiene que pinzar, se corta y se tiene que realizar una cauterización con pinza bipolar para que se evite que los vasos presentes empiecen a sangrar. Lo que tenemos que buscar es una hemostasia en sí, y por lo tanto evitar que se haga posteriormente un hematoma. Una vez comprobado que hay hemostasia, se tiene que colocar un punto de sutura justo a la mitad de la herida con catgut 3 ceros, o puede usarse también hasta 5 ceros. Y bueno, ahí termina en sí, ¿no?, la operación esta. Siguiente, por favor. Acá vemos lo que son los resultados, el antes, son fotografías comparativas del antes y el después, ¿no? En la primera vemos antes de la bichectomía, después 2 meses postquirúrgico y 4 meses postquirúrgico. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las complicaciones y las secuelas, entre las complicaciones inmediatas que pudieran darse está lo que es el hematoma, porque no se ha llegado a coagular un vaso, o la falta de compresión externa en el postoperatorio. También está relacionado con un traumatismo en una rama bucinomatriz inferior, posterior de la arteria facial.
Otro también es la infección del lecho quirúrgico. El mismo hecho de que, bueno, esta zona va a ser pobre en aporte vascular. Por lo tanto, las células de defensa no llegan tan fácilmente y representan lo que son infecciones más difíciles y de evolución más tórpida. Ello también puede llevar a lo que son los abscesos, que aparecen al segundo o al tercer día y pueden tratarse con tratamiento, con profilaxis antibiótica. También lo que puede ocurrir es una paresia transitoria porque hay una tracción de las ramas bucal y cigomática del nervio facial o un trismus temporal porque va a haber una apertura excesiva de la mandíbula durante lo que es la intervención. Y en cuanto a las secuelas, las más dramáticas pueden estar dadas por una parálisis del nervio facial o sus ramas bucal y cigomática en caso de que se hace una disección en ellos. También, eh, producto de una inadecuada incisión, puede ocasionarse una estenosis del ducto parotidio. Como en la imagen podemos ver, se produjo una obstrucción del conducto parotidio, lo que le llevó a una cielocele. Y por último, lo que es la simetría facial, cuando se extraen diferentes volúmenes de esta bola de Bichat, o al complementar esta técnica con otras técnicas, por ejemplo, lo que es una liposucción de carrillos. Siguiente, por favor. Ya, y por último, en cuanto a las indicaciones postquirúrgicas, primero está el reposo moderado, la aplicación de hielo por 20 minutos durante algunos días, evitar la exposición al sol, dieta blanda por una semana, el vendaje de comprensión elástica por al menos 3 días. Esto se da para evitar una mayor inflamación, además de que se presionan los tejidos circundantes a la bola de Bichat y se logra un mejor resultado estético. Y conjuntamente a ello también se puede administrar antibiótico-terapia, antiinflamatorios, ya sean no esteroidales o esteroidales. Siguiente, por favor. Gracias, es todo. Bueno. ¿Qué? Buenas tardes, muchachos. Bueno, con respecto a lo que es rinoplastia, lo que tenemos que tener en cuenta es primero, la diferenciación entre lo que es una rinoplastia abierta y una rinoplastia cerrada. ¿Ya? Definitivamente. Muchachos, no sé cómo me salí, pero me salí. Ya. Entonces, la diferenciación entre rinoplastia abierta y rinoplastia cerrada. Realmente la rinoplastia cerrada es un poco más rápida, menos edema, menos inflamación, pero como dijo bien su compañero, es menos, aprecias menos la identidad de los tejidos y la formación de los tejidos. Personalmente, sí estoy de acuerdo con su compañera de que la incisión o la forma de acceso es la cerrada, para mí la mejor. Y segundo, que la incisión marginal es la que me expone mejor los tejidos. Ahora, si revisan un poco de historia de la rinoplastia, hablan que la incisión marginal es también considerada, o antes era considerada como una rinoplastia abierta sin sección columnelar, o sea, sin sección del tabique de la columnela. Segundo, en Perú el problema que tenemos es que no tiene de inga, tiene de mandinga. ¿Qué significa esto? Que no sabemos quién me va a hacer una adecuada cicatrización del corte en la zona columnelar. Ya por experiencia he tenido pacientes que se les ha hecho el corte columnelar y
han hecho una cicatriz tipo queloidea, que al final de cuentas me daba una muy mala imagen de la rinoplastía. Ahora, con respecto a las complicaciones que tiene la rinoplastía, algo que no mencionaste es la cicatrización anormal, que lastimosamente sí se ve bastante. Bueno, acá en Cusco y en Lima también se ve bastante lo que es la cicatrización anormal. ¿Esto qué significa? Que al haber hecho la disección o esqueletización de tanto las estructuras cartilaginosas como los cartílagos alares, los cartílagos laterales y el hueso, y al haber hecho también la resección ósea y la resección cartilaginosa de la parte central, puede darme una cicatrización un poco anormal y formar una fibrosis, que en el tiempo se forman como callos. Entonces, esto se relaciona bastante a estos pacientes con respecto a lo que es el edema de largo plazo o edema crónico que mencionó su compañero. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso de la fibrosis. Otro punto muy importante en lo que es la rinoplastía es el excedente cutáneo. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes hacen, o bueno, cuando se hace una rinoplastía, hay que tomar en cuenta la cantidad de piel que va a quedar sobrando con respecto a lo que es la resección y reestructuración de la estructura nasal. Si un paciente tiene una nariz muy prominente y tratamos de hacer una reestructuración nasal dejando poca estructura, la piel va a sobrar. Y esa también es una complicación bastante fastidiosa, porque lastimosamente esa piel redundante nos puede dar una imagen de una estructura deforme. Por lo tanto, hay que evaluar bien siempre una nariz y poner límites hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde vamos a realizar la, la, la operación. Ahora, algo para recalcar todo lo que he estado recalcando todos estos meses es, si se dan cuenta, en la cirugía se aplica anestésico local y, como les dijo su compañera, se coloca anestesia local con epinefrina y se infiltra toda la nariz. Si se acuerdan cuando hicieron la exposición de heridas, creo que fue heridas, y que decía que no podía ponerse lidocaína con epinefrina en zonas distales como punta nasal. Entonces, esta es la mejor prueba también para decirles que sí se puede poner lido con epi en zonas distales y que no produce necrosis. Si no, todos los cirujanos plásticos hubiéramos tenido problemas de necrosis de punta nasal ante esta situación. ¿Ya? Ahora, con respecto a la blefaroplastia, ¿alguna pregunta con respecto a rinoplastías? Perfecto. Aclarando también. Ya es, bueno, cuestión de costumbres. Hay dos formas como llevar la fijación postoperatoria también. Algunos colocan tapones nasales para evitar los hematomas de septum, otros no colocan tapones nasales. Personalmente yo siempre coloco tapones nasales porque me da una garantía de poco hematoma, aunque sí me he enfrentado a algunos hematomas. ¿Ya? Y los tapones nasales se retiran al tercer día. Como su compañera mencionó, que ver a la rinoplastía el primer día, después verlo al séptimo día, bueno, eso depende de cada médico, ¿no? De cada especialista. Personalmente, después de la rinoplastía, recién veo al paciente al tercer día para retiro de tapones y ver si hay hematomas o no hay hematomas. Y al séptimo día ya retiro el yeso, que ese es casi consenso de todos los cirujanos plásticos, que al séptimo día retiramos el yeso. Ya.
Ahora, pasamos a blefaroplastía. La blefaroplastía, lo que tenemos que tomar en cuenta que es un proceso principalmente estético, aunque como ha mencionado, también tiene ciertos alcances funcionales, principalmente en las cirugías por ptosis palpebral. ¿Ya? Hay dos músculos que son muy importantes en el manejo del movimiento del párpado, que uno es el músculo elevador del párpado y el otro es el músculo de Müller, que es un músculo accesorio que eleva el párpado. Personalmente, bueno, ¿cuáles son las indicaciones entre una blefaroplastía, como mencionó su compañera, que era el sobrante cutáneo? Sí, el sobrante cutáneo es la principal indicación, o la blefarocalasia, como menciona, la principal indicación para una blefaroplastía superior. Con respecto a la blefaroplastía inferior, tenemos dos indicaciones principales. Uno es también el sobrante cutáneo o calasia del párpado inferior y también sobre herniación de las bolsas grasas. Esa herniación de las bolsas grasas hace un párpado prominente, párpado inferior muy prominente. Lo que tenemos que tomar en cuenta, y eso es muy importante, es no confundir la herniación grasa con la reabsorción grasa. ¿Qué significa esto o a qué quiero ir? Si ustedes se dan cuenta, cuando están muy cansados o cuando ven personas que tienen el ojo muy cansado, tienen que verificar que la pseudo bolsa grasa que se forma en el párpado inferior pueda ser ocasionada o pueda dar esa imagen visual debido a que en el reborde orbitario interno se reabsorbe la grasa y da una impresión de surco. Y ese surco nos confunde a algunas personas y nos hace pensar que necesita una resección de la grasa y más bien lo que necesita es un relleno graso en ese surco formado. ¿Cómo podemos decir, uy, esto es una herniación de la grasa o esto es una reabsorción grasa del reborde orbitario? Principalmente es mediante una foto de perfil verificar que el párpado inferior, la zona de las bolsas grasas, sobrepasa la línea vertical de la inserción de las pestañas. Si vemos que la bolsa palpebral sobrepasa la línea de las pestañas mediante una línea vertical, entonces definitivamente sí, hay exceso graso. Si esta no sobrepasa, definitivamente no es exceso graso, sino que hay una pérdida de grasa o un surco en la línea del reborde orbitario inferior. ¿Correcto? Ahora, es muy interesante la blefaroplastía transconjuntival, que es la parte inferior, porque es muy estéticamente muy bonita y no presentamos cortes. Entonces, en la mente es esto. En blefaroplastía inferior, corte si es que hay sobrante cutáneo. No corte o transconjuntival si es que no hay sobrante cutáneo. Segundo, el sacar las bolsitas grasas no siempre va a ser necesario. Tienen que ver si es que hay grasita sobresaliente o no. ¿Ya? Una forma como ustedes pueden determinar, y voy a poner este video para que me vean esta partecita. ¿Ya? Una de las formas como ustedes pueden determinar si hay sobrante cutáneo inferior o no, y también superior, bueno, pero más que todo inferior, es que se apretan, hacen un pinzamiento, un pellizcamiento en el párpado inferior. Lo pellizcan levemente, no muy fuerte, y lo sueltan. Si ven que la piel inmediatamente se extiende, entonces dicen, no, acá no hay sobrante cutáneo. Pero si hacen el pinzamiento y ven que a pesar de retirar la fuerza, se mantiene la piel replegada y como si siguiera tensada por más de 3 segundos, entonces ahí pensamos ya en
sobrante cutáneo. Y por lo general, este sobrante cutáneo viene relacionado con una debilidad bueno, le decíamos cartílago cantal inferior, pero ahora ya no le dicen cartílago, sino una fibrosis o una, fibrosis cantal inferior. Eso viene también conjunto con una debilidad. Y en muchas ocasiones hay que asociar no solo la blefaroplastia inferior, sino asociarlo con una cantopexia, que es lo que me hace el ojo y me tensa ese reborde. Porque si no, el gran problema que vamos a tener es que va a haber una caída del párpado o de la línea y me va a provocar un ectropio, que se ve terrible en un paciente. Ahora, yo siempre les voy a decir, les digo a mis residentes, siempre les digo, yo prefiero pecar en esto de blefaroplastia, prefiero pecar por defecto que por exceso. ¿Qué significa esto? Que si saco demasiada piel en la parte superior o demasiada piel en la parte inferior, lo que me va a provocar es un ectropion o un lagostalmos. Lagostalmos es que realmente no me puede cerrar el ojo y se queda semiabierto. Y eso es porque he resecado mucha piel. O un ectropion en la parte inferior. Realmente el ectropion es más fácil de solucionar porque se soluciona fácilmente con una cantopexia. Pero el lagostalmus no nos queda otra que solucionarlo mediante un injerto de piel total en el párpado, lo cual siempre me va a dejar una cicatriz peor y me va a dejar una evolución menos estéticamente agradable. Entonces, por regla, dejo 1 centímetro debajo de la línea de la ceja y 1 centímetro por encima de la línea de las pestañas. Como ahí mencionaba que entre la línea de pestaña hacia la ceja de 1.5, de 15 milímetros a 17 milímetros, yo me aseguro dejando 20 milímetros para preservar el párpado y para tratar de evitar lo que es el lagostalmus. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta, duda con respecto a lo que es la blefaroplastia? No, perfecto. ¿Qué más? Blefaroplastia, con respecto a la blefaroplastia. Bueno, hay diferentes tipos de incisiones en la piel. Todo va de acuerdo a hacia dónde quieras ir y hacia dónde debe llegar. Pero el punto muy, muy importante es que en la parte interna el corte no debe superar la línea de del punto lacrimal. Eso es muy importante. No debe superar la línea del punto lacrimal porque puede producir lesiones en la conducto lacrimal. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Dentro de la técnica de lo que son las blefaroplastías, también tenemos que con miomectomía, sin miomectomía, o sea, sacar parte del músculo auricular o no, porque en muchas ocasiones encontramos que tenemos el músculo auricular muy flácido y que se forma como un abultamiento, dándonos una imagen de pseudo herniación grasa. Correcto. Ya. Ahora pasamos a lo que es bichectomía. Aprendan y diferenciar. Es muy importante que ustedes hayan tenido vean la etimología de las palabras. Bichatomía y bichectomía. Realmente el término debería ser bichatomía, no bichectomía. Cosas locas, pero cuando hablamos de ectomía es retirar en forma completa la bolita de Bichat, o sea, ectomía, sacarlo todo. Pero como ha explicado muy bien sus compañeros o su compañera, la bichatomía solo sacan una parte, que es la parte malar o oral, pero la parte pterigoidea a veces puede salir, o el segmento temporal también a veces puede salir, pero generalmente el temporal no se toca, no se jala, no se saca. Entonces hacemos una resección parcial de la bolita de Bichat
lo cual implica una bichatomía. Bueno, ese es el término, hablando etimológicamente. Ahora, con respecto a la bichatomía, es muy interesante esa parte, que también cuando hacemos un lifting facial podemos retirar la bolsita de bichat, como dice, a través transcutánea, y con eso nos da una mejor definición. Comúnmente, y la más utilizada, es la incisión interna, ¿no? Ahora, su compañera ha explicado muy bien la técnica, le ha dado la técnica del tridente, es una muy buena forma de explicar el ubicar la bolita de bichat. Entonces, no hay mucho ya que aclarar sobre la técnica quirúrgica. Lo único que quiero que tengan entendido, que no todos estamos indicados a hacernos una bichatomía, ni mujer ni varón. Y es muy importante que entiendan esta parte, y lo mencionó su compañera en la exposición, que resalta los pómulos o la región malar, resalta el pómulo. Por lo tanto, una persona que tiene pómulos grandes y quiera hacerse una bichatomía para que pueda verse su rostro un poco más delgado, no vamos a encontrar un resultado favorable, porque lo que vamos a conseguir es que los pómulos resalten más aún y parezca ya como una especie de calavera. O si es en una mujer, un pómulo muy resaltado nos lleva a un problema de masculinización del rostro. Y ante esa situación, revisen bien lo que fotos, por ejemplo, de esta actriz, bueno, actriz no es, bueno, este personaje es Sheila Rojas, ¿no? Sheila Rojas es una persona que tiene un rostro femenino muy encantador y muy bonito, hasta que le vino su crisis existencial y se rellenó los labios, se hizo una bichatomía marcada y para colmo se hizo un pequeño relleno de pómulos y actualmente van a ver su rostro, ya perdió el toque muy femenino, bastante de muñeca, y ha pasado a ser un rostro más masculinizado, a pesar que tiene unos labios grandes, nariz pequeña, pero en el contorno de su rostro se ve muy masculinizado. Por lo tanto, tengan mucho cuidado si es que llegan a hacer cirugía plástica, cirugía cabeza y cuello. Hasta los oftalmólogos ya están haciendo bichectomías. ¿Quiénes más? Los otorrinos también están haciendo bichectomías. Bueno, pero si la indicación o cuando les digan, sí, una bichectomía te va a hacer bien, verifica bien esa parte. Que los pómulos no sean muy prominentes, si no vas a llegar a algo no muy agradable. Segundo, tomen en cuenta que la bichectomía mejora el tercio medio del rostro, no mejora el tercio inferior. Entonces, tomen en cuenta de que si el paciente o ustedes como personas o sus amigos dicen, no, tengo los cachetes y se señala la parte mandibular, dicen, tengo los cachetes muy prominentes, la bichectomía no le va a dar ningún tipo de resultado, no le va a dar ningún tipo de buen efecto, porque la bichectomía es para mejorar el tercio medio, no el tercio inferior del rostro. No es para las personas que son extremadamente cachetonas, porque eso está relacionado más a una hipertrofia del músculo macetero, más a grasa subcutánea de la región supramandibular, o más relacionado a simplemente el buccinador es muy laxo y fácilmente extendible. Entonces tengan mucho cuidado cuando indican o cuando aconsejan una bichatomía. ¿Correcto? Ya. Ahora, le quiero pedir algo a Carol, Daniela y Alicia y a todo el grupo. ¿Podríamos retomar la clase a las 9 de la noche?
sí, normal. A ver, ¿qué dicen todos? ¿Sí o no? Doctor, sí, yo creo que está bien. Sí, doctor, estaría Puede bien. ser a las 9 de la noche. Sí, doctor. Ya, por favor, Sí, disculpen, doctor. pero tengo ya programadas actividades a las 5 de la tarde. Y realmente sí, esta parte estética me ha interesado bastante. Se cuenta cómo me emociono cuando hablo de esta parte estética, ¿no? Entonces, porque es muy, 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 muy interesante y bastante compleja. ¿Ya? Entonces, por favor, nos encontramos a las 9 de la noche. Está bien, doctor. Listo. Cuídense, diviértense. Felicitaciones al grupo.